respostas que para non ser un motivo de satisfacción, eu abusando un pouco da confianza con Ramiro, no seu momento cando estábamos facendo este ciclo de charlas, pois dixenlle se nos podía poñer en contacto con Loli para que se materializara o que hoxe é unha realidade. Teño que dicirvos que a pesar de que é un sábado e que chove, moita máis xente, isto está ateigado, disculpas aos de arriba, que é moi incómodo non estades, pero que cando se enchen os sitios, pois están cheos. Este é o caso onde está cheo e ao mesmo tempo pedimoslle permiso a Loli para poder gravala, a conferencia e logo pois soltala en YouTube, porque hai moita xente que nos pideu ese favor. Dixo, a ver se sodes capaces de gravala, que eu quero escoitala. E non é posible hoxe porque é un día de bastante traxín, porque agora os fins de semana xa sabedes que o que máis e o que menos pois ten algúns que faceres, ocupamos os fins de semana, antes teníamos máis tempo, agora non hai un fin de semana que non haxa algún sarao, co cal, pois ao final pois non podemos facer todo o que nos gusta. Así que aqueles que non poidan vir, que non puderan vir, poderán a ver completa en YouTube. Eu quero agradecerlle a Loli a súa disposición, ao fin e ao cabo, pois é desta comarca, é o feito de que para nós nos veñas falar dun tema que preocupa moitísima xente, a milleiros e milleiros de persoas, pois é un motivo de agradecemento, sobre todo porque encima, abusando da confianza, aínda por riba non pagamos nada, co cal é unha cobronada, porque está ben que algún o mellor pensa que as charlas deste nivel que é normal que ches den gratis, non é normal, para nada. O normal é que se cobren e que cobren xente da súa trayectoria e da súa relevancia cantidades moi importantes de diñeiro que se fora o caso, pois nós non poderíamos ter as charlas que estamos tendo nestes ciclos que agora pois estamos, pois eso xa é a terceira, non? A segunda. É a segunda. Así que, sin máis, agradecerlle a Loli o seu esforzo, dicirlle que en Lalín, igual que na comarca do Eza, somos xente agradecida e, polo tanto, pois, que estamos moi satisfeitos e moi orgullosos de que unha dezana pois lle vai tamén neses menesteres onde traballas ti, que, a ser posible, era mellor non ter que facerche ninguna consulta, pero, por desgraza, pois, eso ocurre con moita frecuencia. Así que, sin máis, dou a palabra a Noelia, a concelleira delegada que coordina este ciclo de conferencias, para que presente, para que dé algúns datos de Dolores, e xa despois xa vos deixamos a todos con ela para escoitar. Bos días a todos e a todas. Hoxe, moitas gracias por vir, en primeiro lugar, que vexo moitos veciños da Golada, como non de Lalín, os meus compañeiros, alcalde. Hoxe estamos aquí para darlle continuidade a este segundo ciclo de conferencias sobre saúde organizado polo Concello de Lalín, o cal iniciamos co Dr. Carracedo falándonos sobre enfermidades, xene e ambiente. Continuou o 17 de marzo a doutora Maruxa Zapata sobre como descifrar as etiquetas dos alimentos e hoxe, 5 de abril, temos o prazer de escoitar a neurociruxá que foi considerada como unha dos 100 mellores médicos pola lista Forbes. Ela é a doutora Dolores Varela Costa, que vai explicar a patoloxía degenerativa de columna cervical e lumbar. Aproveito este tempo para dicirvos que a seguinte conferencia do 28 de abril, que era a que iba a cerrar este segundo ciclo de conferencias, se vai a cambiar de data porque a doutora ten un compromiso laboral ao cal ten que ir, cando sepamos a nova data, pois xa vola comunicaremos. Creo que a doutora Varela non necesita presentación porque o seu currículum fala por si só, pero de todos xeitos vou falalo de forma moi resumida. É licenciada en Medicina e Ciruxía pola Universidade Autónoma de Barcelona, formouse en Neurociruxía no Hospital de Terrassa, é experta en ciruxía minimamente invasiva de columna, ciruxía endoscópica lumbar e craneal, así como de patoloxía degenerativa de columna cervical e lumbar. Tamén na patoloxía tumoral intrarraquídea e craneal. É membro de varias asociacións españolas como a de neurociruxía e a de base de cráneo. É dicir, toda unha merecedora de aparecer nunha lista de tan repercusión como é a Forbes. Remato xa para que poidamos escoitarte, dando as gracias a todos unha vez máis, porque coa vosa asistencia e gran interese que mostrades sempre, motivades a que sigamos facendo estes ciclos de conferencia. A Ramiro tamén por axudarnos a
a que puidera vir Loli desde que lle planteamos e como non a ela, porque a maiores de ser unha gran profesional no seu traballo, pois tamén colabora divulgando para que todos podamos saber un pouquiño máis. Cando queiras, é o teu turno. Hola, bueno, muchas gracias a todos por haber venido. La verdad es que a mí no me gusta mucho hablar en público, soy más de estar en quirófano tranquilita, pero bueno, he hecho una charla, creo que es un poquito amena para que la gente que no es del campo pueda entenderlo todo. Hay alguna cosa que necesito explicarla que es técnica para que lo entendáis. Si surge alguna duda, pues me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, yo voy a hablar de la patología degenerativa de la columna lumbar, que es generalmente la consulta más frecuente que veo en el hospital. Si no lo tengo aquí. Bueno, la ciática y la lumbalgia pues son las razones de consulta más frecuentes en nuestra consulta de los especialistas de columna, que lo aclaro porque hay mucha gente que tiene dudas, puede ser tanto un neurocirujano como un traumatólogo. No es una patología específica de una especialidad. Nosotros en el equipo somos 9 y somos 7 neurocirujanos y 2 traumatólogos y operamos juntos. ¿Vale? La mayor parte de estas lumbalgias y ciáticas suelen ser autolimitadas y corresponden a sobreesfuerzos físicos y no necesitan ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Voy a explicar un poquito la anatomía. Bueno, la columna está formada por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Entre las vértebras tenemos los discos intervertebrales, serían esto de aquí, ¿vale? Esto es el cuerpo vertebral y esto es la parte posterior o arco, el arco posterior de la vértebra, que correspondería a esta zona, que tiene varias partes, que serían los pedículos, que es donde ponemos los tornillos en la gente que necesita una fusión, la transversa, las facetas, que son las articulaciones que se unen una vértebra con la otra, las espinosas, que es estos puntitos que nos tocamos en la columna, y las láminas. Después, dentro del arco posterior tenemos el canal espinal, que es por donde circula la médula, y las raíces nerviosas. Una cosa importante, que es una cosa que le da mucho miedo a los pacientes, es que la médula espinal acaba a nivel del L1, L2. Tú, si tienes una hernia en el L5-S1, te operan de las lumbares, no tienes que tener miedo de quedarte paralítico porque ahí no hay médula. Esto te puede pasar si tienes una patología cervical o de la columna dorsal. Después, dentro de los discos, tenemos diferentes partes que os explicaré más adelante. Y también en la columna tenemos una serie de ligamentos, que sería el ligamento común anterior, que va de una vértebra a otra por delante, el ligamento longitudinal posterior, que va por detrás, el ligamento amarillo, que va de una lámina a otra, y el interespinoso, que une las espinosas. Después también es una estructura importante, que es el foramen intervertebral, que es el que se forma entre la faceta y el pedículo de la vértebra de arriba y la de abajo. Aparte, en la columna hay una serie de músculos que son muy importantes. Tenemos los músculos extensores de la columna, que están en la parte anterior, y los músculos flexores de la columna, que son los que están en la parte posterior. Cuando hay una lumbalgia, una patología en la columna vertebral, los músculos producen un espasmo y es lo que genera el dolor lumbar. Este espasmo, si se cronifica en el tiempo, puede dar lugar a una debilidad muscular, lo cual perpetúa el dolor, a su vez aumenta la debilidad de la musculatura y esto al final se puede convertir en un dolor crónico. Este es un poquito para que os hagáis la idea de todos los músculos que tenemos que cortar para poder llegar a la columna y el motivo por el cual son cirugías pues, que son dolorosas.
Esto es el disco, tenemos las diferentes partes que serían el emplate o placa cartilaginosa, que es la parte que está en contacto con el cuerpo vertebral, y después tenemos el anillo fibroso, que es la parte periférica, que es una parte más o menos rígida y está formada por estructuras de colágeno. Y el núcleo pulposo, que es la parte central, es semigelatinoso y está formado por un gran porcentaje de proteoglucanos, que son los que se encargan de la absorción del agua y de la elasticidad del disco. Y es la parte encargada de absorber la tensión biomecánica en carga axial de la columna. Y es la parte que se hernia cuando uno tiene una hernia. O sea, se rompe el anillo fibroso y sale la parte que es más blandita del disco para afuera. La espondilosis no es más que la discopatía degenerativa de la columna, lo que la gente conoce como la artrosis. Y tiene diferentes causas. Es un fenómeno natural que, queramos o no, nos va a pasar a todos con el paso del tiempo. A partir de los 30 años empiezan a aparecer ya cambios degenerativos en la columna. Tenemos factores bioquímicos que son la disminución de los proteoglicanos en el disco, lo cual hace que absorba menos agua, reduce la elasticidad del disco. Como reduce la elasticidad del disco, son más rígidos, toleran peor el impacto y es más fácil que se rompan y que se colapsen. También se produce una reducción de la vascularización del disco y esto es una cosa que es mucho más frecuente en los fumadores. Una cosita, nosotros a los fumadores los operamos igual, pero les recomendamos que dejen de fumar, pero lo aclaro porque, por ejemplo, en Estados Unidos no los operan a los fumadores. Los factores mecánicos, que son... Sí. Vale, perdón. Que son varios. Tenemos la vida sedentaria, los movimientos repetitivos o posiciones no fisiológicas mantenidas, una mala higiene postural, el sentarse mal, coger mal un peso, estar sentado durante muchas horas, una carga excesiva, ya sea porque haces un trabajo que implique cargar mucho peso o porque haces deportes de alto impacto. Y pongo el sobrepeso en mayúscula porque es un doble factor. Cuando tú tienes sobrepeso, cargas más peso en los discos, con lo cual más riesgo de que sufran, se colapsen, hagan protusiones, y también porque cuando hay una obesidad abdominal, para la gente que tiene mucha barriga, hace un aumento de la lordosis de la columna. Los músculos extensores de la columna empiezan a tensarse porque van así para compensar. Entonces esta distensión crónica lo que hace es que se produzca una isquemia y un dolor lumbar. Tenemos también factores genéticos, pues son deformidades del nacimiento, como es la espina bífida, que es un defecto del cierre de las estructuras posteriores de la columna. Esto se produce en un periodo fetal. Las anomalías de transición, esto es gente, si habéis oído alguna vez que hay gente que tiene 4 vértebras lumbares y otros 6, cuando en realidad son 5, es porque la gente que dicen que tiene 6 es porque tiene la vértebra sacra lumbarizada, quiere decir que tiene una anatomía de vértebra lumbar, aunque es una sacra, o al revés, pueden tener la vértebra de S1 con forma de lumbar, cuando en realidad es una vértebra de S1 con forma de lumbar o una lumbar con forma de sacro. La espondilolisis, que es cuando hay también una falta de fusión en el pedículo durante el periodo gestacional, entonces se produce un desplazamiento de una vértebra respecto a otra. Y la escoliosis, que es la típica columna torcida en el plano coronal, que estas columnas que hacen la gente que veis por la calle que va muy encorvada. Y tenemos los factores traumáticos, que son los traumatismos intensos, pues ya sea por una caída o un accidente, o los repetitivos que comentaba antes de hacer esfuerzos físicos o los deportes de alto impacto. Entonces tenemos diferentes tipos de patología degenerativa. Tenemos la discopatía degenerativa, la hernia discal, la estenosis de canal lumbar y la espondilolistesis degenerativa. Entonces esto sería una foto de cómo es un disco normal, que es un disco que es regular, tiene buen aspecto. A medida que se desgastan, empiezan a perder agua, entonces nosotros en la resonancia los vemos negros. Si alguna vez os han dicho, tienes un disco negro, es por eso. En la resonancia lo que ves cuando un disco está sano se ve de un color gris clarito, y a medida que se desgasta cada vez lo vas viendo más negro. Entonces primero se ponen negros, después se desgastan, empiezan a perder altura, se ven irregulares. El siguiente paso es que hacen las protusiones. La diferencia entre una hernia y una protusión es el tamaño. La protusión es el disco que sobresale del borde de la vértebra y la hernia es ya cuando el anillo fibroso se rompe
y sale el núcleo pulposo para afuera. Después tenemos ya las discopatías severas, cada vez el disco se ve más delgado, incluso después parece que no haya disco, que está el hueso tocando con hueso, los bordes del hueso son irregulares, empiezan a formar lo que llamamos osteofitos, que son estos picos de hueso, que son el equivalente a la gente que tiene la artrosis en las manos, que se le deforman los dedos, pues en la columna también pasa. Cuando pasa en la columna, estos osteofitos, estos trozos de hueso, lo que hacen es reducir el canal por donde van los nervios y el agujerito, que es el foramen, por donde salen de la columna. Y entonces te pueden dar dolor en las piernas, una ciática. Puedes tener una ciática sin tener una hernia, pero porque tienes una estenosis del foramen. Entonces tenemos los síntomas de las diferentes patologías de columna, son la lumbalgia y la ciática. La lumbalgia es el dolor lumbar que todo el mundo conoce y es la causa más frecuente de incapacidad en los mayores de 45 años. Nosotros la clasificamos en aguda, subaguda o crónica según la duración. En menos de 6 semanas es una lumbalgia aguda, subaguda de 6 semanas a 3 meses y las crónicas son las que duran más de 3 meses. Suele ser una lumbalgia que aumenta en bipedespación porque aumenta la carga axial. Pues la ciática o radiculopatía, como le llamamos nosotros, es el dolor que baja por la pierna. Entonces, es muy importante que el paciente te explique por qué parte de la pierna baja el dolor, que aunque muchos no te lo saben explicar, a nosotros nos ayuda en muchos casos a predecir la ubicación de la hernia. Que esto, si solo tienes una hernia, no es muy importante, pero si es un paciente que tiene 2 hernias y una protusión, tú para saber cuál le está dando síntomas necesitas que te explique con detalle por dónde, qué parte de la pierna baja el dolor. Esto es porque tienen una distribución dermatomérica que luego os explicaré lo que es. El dolor es un dolor que describen como un calambre, como una parestesia, que es cuando pierdes la sensibilidad, o un hormigueo, o incluso pueden llegar a perder la fuerza. También es un dolor que aumenta con la bipedestación y con las maniobras de Valsalva, que es cuando aumenta la presión intraabdominal, ya sea porque toses, te ríes, estornudas, haces fuerza para ir al baño. Entonces, esto sería el por qué una hernia produce una radiculopatía. Aquí tenemos la hernia que está desplazando el nervio y comprimiéndolo. Esto sería una radiculopatía pues, por una hipertrofia de la faceta, por la formación de hueso donde no debería de haber hueso. Esto es lo que os decía antes de la distribución dermatomérica. Digamos, el dermatoma es una zona de la piel que recibe la inervación de un solo nervio. Esto sería el dermatoma de L4, el de L5, el de L3 y el miotoma es la misma zona de la piel, pero que recoge la inervación de los músculos de la pierna. Por ejemplo, un paciente con una hernia L4, L5 te provocará una compresión de la raíz del E5. Cuando es una hernia posterolateral, lo que hace es comprimir la raíz de la vértebra de abajo. Entonces el paciente te escribe un dolor calambre que baja por la cara lateral de la pierna, al nivel de la rodilla baja a la región pretibial, al empeine del pie y llega hasta el dedo gordo. Y a nivel de la fuerza, lo que no pueden hacer es el tibial anterior está inervado por el nervio del E5 y no pueden hacer una flexión plantar del pie. Esto es importante porque tú cuando caminas pues haces flexión plantar del pie, esta gente tropieza. Después, bueno, y esto es con todas las raíces, pues si es una L3 les duele la cara anterior del muslo, no pueden hacer una flexión de la cadera. Cuando es el S1 no pueden hacer la flexión, la extensión del pie y así sucesivamente. Por eso insistimos tanto en por dónde te baja, que a veces yo entiendo que si duele mucho ya no sabes por dónde te va el dolor. ¿Vale? Esto sería, aparte de la ubicación del nivel de la hernia, el tipo de hernias que tenemos. Son las posterocentrales, que estarían aquí, en el centro. Estas normalmente solo generan dolor lumbar. Esto es por mucha gente que te dice, tengo una hernia, pero a mí no me duele la pierna. Es porque está aquí. Entonces aquí tenemos el ligamento longitudinal posterior y contiene la hernia. Los nervios salen por aquí, no comprime los nervios, entonces no tienen radiculopatía. La más frecuente es la posterolateral, que es esta de aquí, las que son laterales y está justo por donde sale el nervio. Después también pueden ser foraminales o extraforaminales, que serían esto es el foramen, que es el agujerito por donde sale el nervio, y esto ya es fuera del canal lumbar. Las extraforaminales duelen mucho más porque aquí está la raíz
el ganglio de la raíz y es muy doloroso. Estas hernias también tienen una intervención quirúrgica diferente, porque no tienes que entrar por aquí para quitarla, tienes que ir a través de la musculatura, ¿vale? Porque si vas por aquí no llegas, está muy lejos. Entonces, estos serían los signos de alarma, no de consultar al especialista, sino de ir a urgencias. Entonces, normalmente, si tú tienes una lumbalgia o una ciática que te dura más de 2 semanas tomando medicación, has de consultar al especialista, pero no es una urgencia. Puedes ir a tu visita habitual. Pero si tienes uno de estos síntomas, hay que ir a urgencias, porque algunos son cirugía urgente. Por ejemplo, cuando tienes un déficit neurológico de instauración brusca, sea un pie caído, un síndrome de cola de caballo. El pie caído es lo que se explicaba, una lesión del L5. Esta gente se queda con el pie así caído y no puede caminar. Y por curioso que parezca, pues hay gente que se queda con su pie caído en casa, pues ya se me pasará. Esto hay que operarlo las primeras 6 horas, si no, no mejoran. Yo en 14 años de neurocirujana solo he visto uno que haya mejorado y vino al tercer día, tampoco vino en las primeras 6 horas y nos quedamos todos mirándolo en la consulta cómo caminaba porque no nos lo creíamos. Después, otro síntoma urgente para acudir es el síndrome de cola de caballo, que es cuando pierdes la sensibilidad en la región perianal y en los glúteos, por eso se llama una anestesia en silla de montar, y cuando hay una alteración de los esfínteres, que esto sí que suele asustar a la gente. De esto son 2 patologías que suelen ser pues, por una hernia masiva o por un hematoma epidural, que también puede dar estos síntomas, y esto hay que operarlo las primeras 6 horas para mejorar el pronóstico del paciente. Pasadas las 6 horas también hay que operarlo, pero a lo mejor no recupera el déficit neurológico. Otros motivos por los que acudir a urgencias, si ya sea una deformidad estructural de la columna de aparición reciente, es decir, el paciente de repente empieza a caminar encorvado o lateralizado, y es un paciente que toma corticoides de forma crónica o que ha tenido un traumatismo reciente. Por esto son 3 cosas que te pueden hacer sospechar una fractura vertebral. Una fractura vertebral, si es inestable, puede acabar en un desplazamiento del muro posterior de la columna, comprimir los nervios y acabar con síntomas neurológicos. Esto te podría llevar a lo de arriba, con lo cual hay que consultar también porque puede ser motivo de cirugía urgente. Después, otros motivos para consultar serían un dolor que no mejora en reposo, pues normalmente el que viene de una discopatía suele mejorar en reposo. Hay una pérdida de peso no explicada o un diagnóstico previo de cáncer. Por esto te hace sospechar que el paciente pueda tener una metástasis vertebral que también puede acabar con una compresión de estructuras neurológicas. También los pacientes que tienen un antecedente de inmunosupresión, ya sea por trasplante o porque son VIH positivos, o por consumo de drogas por vía parenteral, porque tienes que descartar una sepsis, una discitis, una infección del disco que si no la tratas bien es muy dolorosa y además puede acabar en sepsis y se pueden morir. El diagnóstico de la patología de columna, el gol estándar es con la resonancia lumbar. Cuando vas a urgencias te hacen una radiografía o si tienes suerte un TAC. La resonancia normalmente no es una prueba que se haga de urgencia, salvo que haya un déficit neurológico de instauración brusca. Pero la forma de diagnosticar esta patología es con la lumbar. Tú puedes ver una radiografía normal, pero una hernia aquí no la vas a ver. Tienes que hacer una resonancia, te deja ver los discos, las partes blandas, los nervios, ahí lo puedes ver todo. Nosotros normalmente el TAC y la radiografía los pedimos ya de cara a planificar una cirugía. El tratamiento de entrada es un tratamiento conservador, no todo el mundo se va a quirófano, la mayoría se curan. Entonces, el tratamiento conservador consiste en un reposo relativo, digo relativo porque no hace falta estar en cama todo el día, nosotros les recomendamos que vayan a caminar y se muevan aunque les duela, porque si no la musculatura se atrofia y el dolor se perpetúa. Por eso digo reposo relativo y mantener cierta actividad física. Los fármacos, ya sean analgésicos, antiinflamatorios o relajantes, y una reeducación postural. Los enviamos sobre todo pues, a hacer rehabilitación o fisioterapia. Si no mejoran con el tratamiento conservador pasado 1 mes y medio, entonces los derivamos a la unidad del dolor, que es un equipo de anestesistas que se encargan de tratar el dolor, pues ya sea con infiltraciones o con rizolisis. Las infiltraciones consisten en inyectar un antiinflamatorio con un anestésico local
pues, o en el espacio epidural o transforaminal, que sería a través de este foramen cuando hay una compresión de esta raíz, o en las facetas, que serían estas articulaciones cuando es un dolor lumbar. En función de la patología, los síntomas del paciente, se hará una infiltración en un sitio o en otro. Responden mejor los pacientes que tienen ciática, 3 veces mejor que cuando tienen solo lumbalgia. Para lumbalgia está más indicada la rizolisis. Esto en lo que consiste es en colocar una aguja que tiene en la puntita un electrodo y lo que hace es una lesión térmica en el ramo medial del nervio que inerva la faceta, la musculatura profunda de la columna, el ligamento amarillo y el ligamento interespinoso. Entonces, esto lo que hace es que adormece esta terminación nerviosa y no transmite la sensación de dolor. Es transitorio y suele durar una media de 10 meses. ¿Vale? Esto es un procedimiento que la verdad es que duele. Te colocan la aguja y una vez colocan la aguja, lo hacen mediante rayos en quirófano, te hacen una estimulación sensitiva que lo que hace esta estimulación es reproducir el dolor que tú tienes habitualmente. Y después hacen una estimulación motora para ver que no están cerca de la raíz que baja por la pierna, porque si en ese momento cuando haces la estimulación motora se mueve la pierna, tienes que reubicar la aguja porque si no le vas a hacer un daño en un nervio que no toca. Lo que se tiene que contraer con la estimulación motora es la musculatura de la columna, no las piernas. Y si todo esto falla, pues nos lo llevamos al quirófano. Entonces, el tipo de cirugía dependerá de 2 cosas, de los síntomas del paciente y de la patología radiológica, pero mandan los síntomas. Tú puedes tener 3 discopatías, 2 protusiones y una hernia, que si solo te está dando síntomas la hernia, yo solo te voy a tratar la hernia, lo otro lo voy a obviar. Entonces, hay diferentes tipos de tratamientos. Tú puedes ir a 3 cirujanos y cada uno te va a decir: yo te hago una microdisectomía, yo te hago un ADR, yo te hago un TILIF. Las 3 opciones son buenas, no hay una opción buena o mala, pero hay que decidirlo pues, en función de los síntomas y de la experiencia del cirujano. Evidentemente, tú si no sabes hacer un ADR, es mejor que no lo hagas. Voy a poner un ejemplo. Esto sería un paciente con una discopatía. ¿Veis? Aquí es lo que decía antes, que es un disco negro. Estos son discos sanos. Este está un poquito más, ha perdido altura, es irregular y está negro. Y tiene una hernia derecha. Es un L5-S1. Entonces, este paciente, si te dice: a mí no me duele la espalda, tengo una ciática que no mejora, el tratamiento sería quitarle solo la hernia. Y si con el tiempo hace una lumbalgia, pues ya veremos. Entonces, cuando es solo una ciática para quitar la hernia, tienes 2 formas, 2 procedimientos, que serían la microdisectomía, que es la cirugía de toda la vida, se hace con microscopio, es una incisión en la piel de unos 4 o 5 centímetros, y lo que haces es quitar un poquito de hueso de la vértebra de arriba y de la vértebra de abajo, quitas el ligamento y a través de este huequecillo pues tú quitas el trocito de disco que se ha obstruido y liberas el nervio. La otra forma de quitar una hernia es con la endoscopia, que ahora está muy de moda. La ventaja que tiene es que es menos agresivo, tú haces una incisión de 1 centímetro, metes un tubito que es como un bolígrafo, este tubito tiene una cámara y a través del mismo tubo tienes el canal del trabajo por el que metes las pinzas y puedes ir sacando la hernia. Si el paciente que antes os comentaba, aparte de la ciática, también tiene dolor lumbar, entonces habrá que tratarle el dolor lumbar. Y hay diferentes técnicas para tratar el dolor lumbar. Tenemos la artroplastia o reemplazo de disco móvil. Esto es una prótesis que es móvil. La fijación anterior de la columna, esto sería una cajita, nosotros le llamamos cajita, y es fija. Esto no te permite mover la columna y esto te permite mover la columna. Que hagas una u otra depende de varios factores. El principal es la edad. Yo a un mayor de 50 años no le pongo una prótesis. Tiene que ser menor de 50 años. ¿Por qué? Porque las facetas, que son estas estructuras, tienen que estar sanas para que tú puedas poner una prótesis. El motivo es que estas facetas, si están desgastadas y tú le pones una prótesis móvil al paciente, como esto también da dolor lumbar, estará muy contento con su prótesis móvil, pero va a seguir teniendo dolor lumbar porque las facetas le siguen doliendo. La forma de evitar que le duelan las facetas es fijar la columna y entonces cuando pones la caja fija.
A nosotros nos pasa que en Instituto Clavel hacemos muchísimas vías anteriores y todo el mundo viene para que le pongas una prótesis de disco. Lo miran en internet y yo vengo para que me pongas una prótesis de disco. Y son gente con un desgaste que dices, pero ¿a dónde vas tú con una prótesis de disco? Claro, tienes que explicarles, pues esta gente viene porque ha leído esto en internet y cuando vienen con una idea preconcebida de yo quiero que me hagas esto, el llevarlos a tu campo y explicarles es que a ti esto no te va a ir bien, a veces es complicado. ¿Vale? Este abordaje es una cirugía que no se hace en todas partes, ¿vale? Pues es una cirugía que se hace por el abdomen. Entonces, nosotros como cirujanos de columna estás acostumbrado a ir por detrás y el ir por delante requiere una formación específica. Nosotros tenemos la suerte que Clavel es un cirujano que fue el primero en hacer esto en España, entonces todos los que trabajamos allí, todos hacemos este abordaje. En otros centros lo hacen, pero el abordaje lo hace el cirujano vascular y el neurocirujano traumatólogo lo único que hace es el trabajo de disco. Para esta cirugía lo que hacemos es una incisión debajo del ombligo, entre 4 o 10 centímetros, esto ya depende de la barriga que tenga el paciente, y lo que hacemos es un abordaje retroperitoneal, o sea, nosotros apartamos el peritoneo, que es la bolsita donde están los intestinos, que es otra pregunta que me hacen mucho, si quitamos los intestinos para afuera, pues no, esto se aparta con esta valva. Son muy fáciles de apartar, son maleables los intestinos. Y entonces lo que haces es exponer la columna por delante. Esto sería el disco, esto la vértebra S1, esto la vértebra L5. Por aquí estaría el disco de L4. Entonces la parte compleja, digamos, de esta cirugía es que te encuentras con arterias grandes del abdomen. Esta sería la aorta, las ilíacas, la vena cava, las venas ilíacas. Y como cirujano de columna, como no estás acostumbrado a esta anatomía y a manipular estas estructuras, tienes que aprender, ¿vale? Entonces, por eso en muchos centros viene el vascular, te expone el disco y después tú quitas el disco. Nosotros este abordaje lo hacemos nosotros, el vascular solo lo llamamos pues si pasa algo, ¿vale? L5S1 digamos que es el más fácil de hacer, pues solo tienes que coagular o ligar la arteria y la vena sacra media, que no tienen tampoco ninguna función muy importante, o sea, el paciente no se entera, y después apartas un poquito, la ilíaca izquierda normalmente es la que más nos molesta, porque si veis la cava está más hacia la derecha y cruza más. Normalmente la ilíaca derecha no te molesta mucho, es la izquierda la que tienes que disecar poquito a poco para que no te sangre. Las arterias son elásticas y son más fáciles de mover, excepto en pacientes que son muy mayores, pero en mayores de 65 años no hacemos estos abordajes porque si las arterias están calcificadas, de aquí no se mueve y no tiene sitio. El que es un poquito más difícil de hacer es el L4-L5, porque aquí tienes que apartar la aorta y la cava. Esto conlleva que tienes que desplazar todo esto hacia allí, tienes un tiempo de isquemia para la pierna, mucha gente le pone un pulsiómetro en la pierna al paciente porque si empieza a bajar, pues tienes que soltar la arteria. O sea, es una cirugía que tienes que hacer además rápido. Una vez quitas el disco, pues colocas el implante, ya sea el móvil o el fijo. Y después también está pues, la artrodesis posterior, que es la que conoce la mayor parte de la gente, que es cuando te ponen los tornillitos con las barras. Entonces, a este paciente de la hernia, si tú no haces un abordaje anterior y tiene dolor lumbar, pues lo que le toca es que le quites la hernia por detrás, le pongas los tornillos, las barras y una cajita que también va de disco a disco, pero se pone por detrás. Este es otro ejemplo de un paciente con una discopatía ya severa. Si os fijáis, tiene varios discos negros, pero como este es el que está peor, pues normalmente lo que vas es a tratar lo que está peor. Entonces tiene una discopatía severa con un colapso del disco y una estenosis de canal. O sea, se ve aquí que está más estrecho. Esto sería un corte a esta altura, ves que tiene una hipertrofia de las facetas, estos son los nervios todos ahí aplastados, y esto genera una estenosis de canal y estos pacientes tienen una radiculopatía bilateral, le duelen las dos piernas. Entonces, si este mismo paciente te dice, a mí solo me duelen las piernas, no me duele la espalda, lo que vas a hacer es darle espacio al canal. Le quitas este trocito de hueso para que los nervios tengan sitio y ya está. Esto lo haces o con una cirugía abierta, de una laminectomía, como la microdisectomía, coges y quitas el trocito de hueso, o también lo puedes hacer por endoscopia. Normalmente las estenosis de canal bilaterales las hacemos con endoscopia biportal, es decir, en vez de meter solo un tubito, por una incisión metes la cámara y por el otro trabajas, porque necesitas trabajar más hueso.
Y la otra forma de tratarlo pues sería quitándola cuando tienen dolor lumbar, le harías la laminectomía y la artrodesis. Este paciente, por ejemplo, no le puedes hacer una vía anterior porque no tiene ventana. Esto es la vena, esto es la arteria y tiene un psoas bastante grande, que entonces tampoco tiene sitio. Aparte es un disco muy colapsado y pues esta resonancia seguro es de una persona mayor de 60 años. Entonces pues ya no te metes. Esto sería una espondilolistesis, lo que os explicaba antes del desplazamiento de la vértebra. Estos son casos que, bueno, es bastante más frecuente de lo que se piensa. Normalmente es gente joven, porque es congénito, pero empiezan a darle síntomas a partir de los 30, 40 años. Entonces, aquí hay una falta de fusión de la vértebra y lo que hace es que esta vértebra se va hacia adelante y no está alineado. Esto lo que hace es generar una estenosis de los forámenes y tienen dolor lumbar y una ciática bilateral. Entonces, estos pacientes necesitan los dos abordajes, por delante y por detrás. Entonces, primero, nosotros le ponemos la cajita por delante, levantas el espacio un montón, pues sí, aquí está tocando y aquí le hemos puesto una caja bastante grande. Y ya poniendo la caja se reduce parte de la listesis. Si veis, aquí ya se ve alineado. Pero estos pacientes no es suficiente poner la caja, sino que tienes que ir por detrás y poner los tornillos. En estos casos, como la estenosis la genera la deformidad por el desplazamiento, no hace falta descomprimirlos y los tornillos los ponemos percutáneos. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de hacer una incisión en línea media despegando todo el músculo, hacemos 2 cortes laterales y el tornillo lo pones atravesando la musculatura. Nosotros normalmente esto lo hacemos con el robot, que lo facilita mucho. Entonces, las complicaciones intraoperatorias, que son las que nos pasan a nosotros durante la cirugía y que arreglas en el mismo momento de la cirugía, son la lesión vascular, que te puede pasar tanto si haces una vía anterior como una vía posterior. En la vía anterior, porque tienes los vasos ahí y los estás manipulando. En la vía posterior, porque por ejemplo para poner un tornillo, si pones una agujita, que es la guía para el camino donde vas a poner después el tornillo, esa agujita, si se va muy lateral o se va muy anterior, puede pinchar una arteria o una vena. La ventaja de la vía anterior es que si te pasa, lo estás viendo, lo puedes arreglar ahí en el momento. Cuando te pasa en una cirugía de vía posterior, tú puedes acabar la cirugía, porque el paciente está boca abajo, tiene el abdomen apretado, entonces aunque hayas lesionado una arteria o una vena, no sangra porque tiene el abdomen así boca abajo, no se entera. Tú cuando lo giras, has acabado la cirugía, el paciente empieza a bajar la tensión, se choca, entonces tienes que bajarlo al TAC para ver dónde está el problema. La fístula del líquido cefalorraquídeo es cuando se desgarra la membrana que recubre los nervios y la médula. O sea, los nervios y la médula están dentro de un saquito por donde circula el líquido cefalorraquídeo que se produce el cerebro. Entonces, a veces, en gente sobre todo muy mayor, con una estenosis muy severa o gente que ya se ha operado y tiene una cicatriz, una fibrosis, te cuesta mucho separar los nervios y el saco dural para llegar a la hernia y a veces se desgarra. Esto normalmente se repara por suturándolo y si es un defecto que no es suturable, lo que haces es poner un parche. Una especie de, son unos parches que tenemos que lo pones encima y se queda pegado. Esto te obliga a tener después de 48 a 72 horas al paciente en reposo, porque cuando se ponen de pie hace presión el líquido y se puede despegar el parche. Pues la lesión radicular, porque tienes que manipular los nervios para llegar a la hernia o para descomprimir, también es más frecuente cuando es una estenosis muy severa o cuando hay una cirugía previa por el tema de la fibrosis. Si el nervio está pegado a los tejidos blandos, te cuesta mucho la disección. La lesión visceral es como la vascular, porque ya sea por la vía anterior porque los manipulas o por detrás con la dichosa agujita, y la mortalidad que es del 0,2%. Después nosotros tenemos medios para reducir el riesgo de la malposición de los implantes. Tenemos el neuronavegador, que es como una especie de GPS, que lo que hace es, tienes un puntero que tú lo colocas encima de la estructura donde quieres poner, la zona donde quieres poner el tornillo, y tienes un tag que te está diciendo a qué zona corresponde para ayudarte a saber que vas bien por ahí.
Esto yo lo encuentro mucho más útil para los tumores craneales, porque tú antes se rasuraba toda la cabeza, se hacía una incisión enorme, quitabas un trozo grande de hueso para buscar el tumor. Ahora tú puedes poner el puntero y te dice el tumor está aquí, pues abres justo encima del tumor. Tenemos el robot, del que os hablo luego. El OARM, que no es más que un TAC intraoperatorio, pues tú si estás operando y crees que un tornillo no está bien o te está costando mucho porque no te cuadra el rayo con lo que tú estás viendo anatómicamente, pues le haces un TAC dentro del quirófano sin necesidad de bajarlo a rayos y allí mismo lo puedes corregir y después hacer un control para ver si lo tienes bien puesto. Y la monitorización neurofisiológica, que no es más que venga el neurofisiólogo, os pone unas agujitas en los músculos de las piernas, si te operas de las lumbares, de los brazos, si te operas de las cervicales. Entonces, en todo momento ellos tienen un registro de si la médula o los nervios están bien. Nosotros cuando ponemos un tornillo lo estimulamos para ver si se queja el nervio del paciente, porque si se queja, entonces lo que tienes que hacer es recolocarlo, porque quiere decir o que está muy medial, te has metido en el foramen, o muy bajo. Esto sería el robot, ¿vale? El robot no es un robot que opere él solo, que es una cosa que también me preguntan mucho. De momento son robots que necesitan al cirujano, no nos quitarán el trabajo. Entonces nosotros lo que hacemos es, el nuestro es el Mazor X. Ahora mismo en España hay 3. Entonces le hacemos un TAC al paciente antes de la cirugía, que es un TAC de cortes finos. Con este TAC lo metemos en el robot, tiene una pantalla que es un ordenador y tú le dibujas dónde quieres que vaya el tornillo. Entonces tienes varios cortes, tienes el axial, el coronal y el sagital, y puedes comprobar en todos los cortes si yo pongo este tornillo aquí, va a estar perfecto, va a tocar un nervio. De hecho, cuando lo colocas mal, se queja y ya no te deja seguir. O sea, es muy difícil colocar un tornillo mal con el Mazor, ¿vale? Entonces después tú colocas al paciente, una vez lo tienes colocado boca abajo, fijas el robot a la mesa y le haces una radiografía al paciente. Entonces envían la radiografía al robot, estos ojitos hacen un registro de la anatomía del paciente y el software fusiona el TAC con lo que tú has dibujado, con la radiografía del paciente, con la anatomía. Y ve que coincide, que realmente es este paciente el que tienes colocado. Una vez ya lo tienes todo calibrado, pues el brazo tú le dices, quiero poner el L4 derecho, pues se mueve y te indica la trayectoria. Tú con este puntero marcas dónde tiene que ir la incisión de la piel, haces la incisión de la piel y a través siempre de esta guía, pues tú metes el taladro y después el tornillo. Cuando tú estás poniendo el tornillo, esta estrellita que veis aquí es una estrella que hay otras cámaras, aparte de esta hay otras 2 cámaras que están en la cabeza del paciente que te están mirando cómo entra el instrumento. Entonces esto sería la proyección que tú estás viendo, esto es lo que tú has dibujado, donde quieres que vaya el tornillo, y esto es el tornillo que tú estás poniendo. Tienes que ver que evidentemente estás yendo por donde tú querías. Esto sería un ejemplo de una planificación de una artrodesis L4-S1, y esto es una vez ya has puesto los tornillos, que son exactos. Entonces, después tenemos las complicaciones posoperatorias, que son las que ya pasan cuando el paciente está en la planta o está en su casa. Tenemos la dehiscencia de herida quirúrgica, que es un 1%, esto sobre todo es más frecuente en gente obesa y en diabéticos. Las infecciones generalmente suelen ser infecciones superficiales de la herida. La herida se abre y aunque parezca curioso, el paciente no te llama, se me ha abierto la herida. Muchos se quedan en su casa, pues ya cerrará. Bueno, pues al final se infectan. Entonces muchos se curan pues haciendo una limpieza de la herida, pero si pasa a los planos profundos, pues eso ya te obliga a limpiar más profundo, incluso a veces cambias el implante, porque si el microorganismo se queda adherido a un implante de titanio, por mucho antibiótico que le des, al titanio no va a llegar y estos pacientes no se curan y pueden hacer una infección crónica o una osteomielitis. El riesgo, los motivos de reintervención serían una pseudoartrosis del implante, esto quiere decir un implante que tú colocas y no fusiona, no se pega bien al hueso. Una subsidencia del implante, que es cuando se hunde, cuando pones una cajita y se hunde dentro de
vértebra del paciente, o porque has puesto una caja muy grande, o porque el paciente tiene una osteopenia, una osteoporosis y el hueso no es lo suficientemente fuerte, o cuando has puesto mal un implante y lo tienes que corregir. El porcentaje es del 2,8 al 10% que necesiten alguna de estas cirugías. Y después tenemos las complicaciones generales, pues que son las gastrointestinales, el estreñimiento, que lo hacen todos durante el ingreso, la trombosis venosa profunda, que es cuando hacen trombos en las piernas. Normalmente se van a casa con 2 semanas de Clexane, o sea, de la heparina. El tromboembolismo pulmonar, que es cuando hacen un trombo en la pierna y se va al pulmón, las neumonías, las infecciones de orina. El mejor tratamiento, lo que le digo yo a los pacientes, siempre es la prevención. Y esto también es aplicable a un paciente que ya está operado, que no es me opero y ya está, ¿no? Y puedo hacer lo que me dé la gana. No, también hay que cuidarse porque te has operado un disco, pero te quedan unos cuantos más. Entonces, las recomendaciones pues serían mantener un peso ideal, cuidar la alimentación, hacer deporte con frecuencia. Yo les recomiendo evitar los de alto impacto si no están entrenados. Si es gente que ya hacía deportes de impacto y aparte están entrenados para ello, pues los dejo seguir haciéndolo. Es importante calentar y estirar antes de hacer la actividad deportiva. Recomendamos, esto ya va de cara un poquito a la gente muy mayor, la gente normal pues ya camina más de 30 minutos al día, a los abuelitos porque salgan a caminar. Mantener una buena higiene postural, esto es difícil, sobre todo la gente que trabaja en despacho, sentarse bien, puedes empezar bien sentado, pero al final acabas pues como acabas. Dormir un mínimo de 7 a 8 horas diarias y no fumar. Los deportes que normalmente le recomendamos pues son la natación, aquagym. Estos son principalmente los que mejor toleran nuestros pacientes, porque tú en el agua estás flotando, entonces te evitas la carga axial del peso, y hay muchos ejercicios que, sobre todo esto de cara a la gente mayor, que en la piscina pueden hacer y después son incapaces de hacerlo fuera de la piscina. Por ahí estás flotando, no cargas peso y es todo mucho más fácil. Aquí trabajas toda la musculatura, tanto del abdomen como de la espalda, y según la técnica que tengas para nadar, pues también de los brazos. El pilates y el yoga son muy importantes para fortalecer la musculatura del core, para la flexibilidad y para el equilibrio, el yoga sobre todo. La bicicleta estática también va muy bien para trabajar las piernas y mantener eso, siempre manteniendo en la bicicleta una postura ergonómica buena para que no te hagas daño en la espalda. El remo para trabajar el tronco superior, el senderismo y en general por los ejercicios del core, que es el abdomen y la espalda. Y muchas gracias. Se alguén quere realizar unha pregunta, pois ya chegamos o micrófono. Cuando comentaste de la recuperación con la natación y demás, hay veces que vienen algunos pacientes que dicen que no le recomiendan la natación. ¿En qué casos? A mí también me lo dicen y no sé quién se lo dice, pero yo no. Porque decir, no hay ninguna situación, no, ninguna patología. A no ser que tenga, hombre, yo les digo, tienes problemas en los hombros, por ejemplo, si tienen un problema en los hombros, pero esto ya va de cara a que se lo ha recomendado el trauma. Si tienen alguna patología, yo les pregunto, pregúntaselo a tu traumatólogo, porque por mi parte esto va bien, pero tiene que ser siempre, oye, pues si tienes un daño en la rodilla, evidentemente, pues no puedes hacer algunas cosas, y del hombro también. Pero si el problema es de la columna, la natación, el aquagym, pilates y yoga, yo es lo que les recomiendo a todos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Qué porcentaje de mejoría se tiene después de la intervención? Es más del 90%. También depende un poquito yo siempre, es un tema, la mejoría de expectativas del paciente. Yo voy a poner el ejemplo de un chico que visité el otro día, un chico joven que corre, hace pádel y me dice, yo hago vida normal y no me duele, pero voy a jugar al pádel y voy a correr y me duele la espalda, después se me pasa. Y yo, bueno,
no te puedo operar para que vayas a correr y a hacer pádel porque te va a seguir doliendo, porque un implante, si tú le sigues machacando con el impacto, pues va a seguir teniendo el dolor. Entonces, si tú tu vida normal la puedes hacer, o sea, yo considero que no es un motivo de ir a quirófano porque también tiene sus riesgos la cirugía. Entonces, muchos pacientes, si están muy mal de entrada, pues te dicen, bueno, no me he curado del todo porque dolor cero, estoy segura de que no dejamos a nadie con dolor cero, pero si estás muy mal, el porcentaje de dolor que te quiten para ti, eso ya es mucho. Te dicen, esto es una molestia. Yo esto se lo explico a los pacientes. Tienes que explicarlo muy bien porque si no la gente piensa que voy a estar como si tuviera 20 años y eso no es así. Enhorabuena, Loli, por tu Gracias. charla que ha sido muy amena y muy clara. Cuando operáis con los traumas, ¿qué parte de cirugía hace cada uno? No, operamos juntos. Yo tengo quirófano los lunes, mañana y tarde. Los lunes por la mañana opero siempre con el doctor Ríos, porque además prefiero operar con el doctor Ríos. O sea, hacemos, si la cirugía es mía, yo la hago, él me ayuda, si es suya, él la hace, yo la ayudo. Pero ¿el tiempo de cada uno cuál es? No, es conjunto. Por ejemplo, si hay que poner tornillos en los dos lados, pues yo pongo los de mi lado, los del suyo. O sea, no es que uno haga una cosa y otro otra. Cuando es patología de la columna, trabajamos en conjunto, en equipo. No hay una cosa que yo pueda hacer que él no pueda hacer, ni viceversa. Lo único que no se meten es en los tumores medulares y craneales. Eso sí que no. Y otra pregunta. Está muy de moda ahora el tratamiento con cúrcuma, con colágeno. ¿Hay alguna evidencia? Bueno, la cúrcuma es un antiinflamatorio. Yo les digo que si les va mejor que tomarse antiinflamatorios, pero también hay mucha gente que no le gusta tomar medicación, entonces yo les dejo que se tomen lo que quieran. Si a ti te va bien, a mí también. El colágeno está más demostrado para articulaciones grandes, lo usan mucho los traumas, para rodilla, para cadera. La columna no está tan demostrado, pero si lo quieren tomar, yo ahí tampoco me meto. El tiempo de recuperación de la cirugía. Normalmente, cuando es una cirugía que no le pones un implante, suelen ser unos 2-3 meses. Cuando pones un implante y además es una fijación de 3 a 6, porque se tiene que fusionar. Una cosa es que tú lo pongas y otra que crezca el hueso. Entonces, esa gente yo les digo que la baja tiene que ser mínimo de 6 meses, porque mientras no crece el hueso, si ellos se van a trabajar, cogen pesos, esto no acaba de fusionarse. Es como si tú quieres pegar dos cosas y las estás moviendo todo el rato, entonces no se acabará pegando. Entonces, con deportes de impacto y esfuerzos físicos en el trabajo son 6 meses de castigo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Mira, yo estoy esperando que me hagan una faceta cervical. ¿Qué riesgos tiene eso? La rizolisis cervical. Sí. Los riesgos de una rizolisis cervical pues, son muy bajitos, pero son procedimientos que son ambulatorios y son mínimamente invasivos. Puedes hacer una infección del pinchacito, puedes hacer, en función de si te hacen la rizolisis de la faceta o del ganglio, o sea, si te tocan en ganglio sí que puedes hacer un dolor neuropático, pero normalmente suelen ser o hematomas e infecciones, porque piensa que lo único que van a hacer es poner una aguja en el hueso. Gracias. No van a entrar dentro de la columna. Oye, yo quería, desde aquí, ejercicios core, ¿qué son? El core es el tronco, abdomen y espalda. O sea, digamos, la faja lumbar, o sea, todo lo que sea abdomen y espalda, cuanto más fuerte sea esta musculatura, menos carga el peso en la columna. Los hipopresivos, las planchas, el pilates, yoga, todo esto trabajas el core. ¿Y los aparatos de gimnasio? Yo les recomiendo que hagan las máquinas de poleas, pero tú estar sentado con la espalda recta, entonces puedes hacer movimientos de brazo y pierna sin poner mucho peso y trabajas toda la musculatura sin hacerte daño. Ahora, si te quieres poner a hacer sentadillas con la barra
o peso muerto, ahí te puedes hacer daño si no lo haces vigilado o no tienes una buena técnica. Hola, buenas. Antes de nada, gracias. Aclararle a la señora que la rizolisis facetaria, el riesgo es mínimo, pero que se prepare para el dolor. Sí, bueno, ya lo he dicho, que duele. Es solo en ese momento, pero es muy doloroso. Nada, yo quería solo hacerte una pregunta, y es si alguna vez habías tratado algún paciente con patologías lumbares derivadas de un pie equinovaro congénito. ¿De un? Un pie equinovaro congénito. No he tenido yo el caso. Vale. Pero supongo que la recuperación es más difícil, porque si no caminas bien, todo lo demás es muy importante. Pues si tienen un problema de cadera o de rodilla, claro, si tú le arreglas la columna, pero el trauma no le arregla lo otro, lo tuyo no ha servido de nada. Porque si camina mal, esto va a seguir doliendo. Vale, muchas gracias. Mira, pregúntoche, que tal os dolores neuropáticos? Hai algún tratamento ou algo? Dolor neuropático, cuando es un dolor crónico, normalmente el tratamiento es con medicación tipo gabapentina, pregabalina, y son pacientes que de vez en cuando necesitan una infiltración, una rizolisis de ganglio. Como? Porque non é suficiente, pregabalina non é suficiente, entón? La medicación, si te cede con medicación, pues suelen No. ser la pregabalina, la gabapentina. Cuando con esto no mejora, normalmente la unidad del dolor les hace radiofrecuencias del nervio o del ganglio cada X tiempo o infiltraciones. Claro, como es un dolor crónico, estás atado a ir cada X tiempo a la unidad del dolor a que te lo repitan. Ajá. ¿Y quién te deriva ahí? ¿Quién? Claro, depende de quién te lleve, porque yo, por ejemplo, a mis pacientes los derivo yo, pero si te lleva normalmente el médico de cabecera, te ha de derivar el médico de cabecera. En medulares. En medulares lo llevan. Pues entonces ellos te Son deberían ellos quien de tienen que derivar. derivar. Yo es que como ahora estoy un poco, ya no estoy en la seguridad social, entonces no sé muy bien cómo está funcionando ahora. Pero sí, normalmente es el médico que te lleva el que te deriva con el otro especialista. Muy bien, gracias. El dolor. Bueno, yo estoy ya perdí 17 kilos y sigo con ello, estoy con los ejercicios core, natación, todo. Y aún así llevo, no sé, igual 9 meses con ciática. Ahora solo me ataca a la tarde, pero no me quieren, de momento dicen que no, que hay que trabajar y ahora a ver si me mandan a la unidad del dolor. ¿Vas a estar siempre con ciática? No. Claro, es que mis tiempos, claro, volvemos a lo de, yo tengo para mí es una suerte trabajar en la privada porque todo va muy rápido. Yo veo al paciente, le doy medicación, lo visitas a los 15 días, no mejora, lo derivas a la unidad del dolor, no mejora en 1 mes y medio, pues yo lo opero. Lo ideal es que si durante más de 3 meses, o sea, en 3 meses o más con dolor, entonces para mí ya es una indicación de cirugía. ¿Pero te han operado o no? Pues no. Claro, esto ya es una cosa ya personal de cada uno. Yo si no está bien, pues yo lo opero. A no ser que tenga una contraindicación, pues porque es un cardiópata severo y sé que puede hacer problemas en quirófano, que se me va a morir en quirófano. O sea, la idea de la cirugía es un beneficio. Si médicamente él está bien, pues no lo tengo con dolor eternamente. Si ya casi no tienes disco, lo veo muy difícil, la verdad, porque el problema ya está ahí. Entonces es un problema de que si tú no tienes disco, los forámenes están reducidos, es que eso es un hueso que está apretando el nervio. Por mucho que tú hagas ejercicio, el nervio va a seguir apretado. Entonces eso ya es un tema de hay que descomprimir ese nervio. Hola, gracias por la charla. Quería preguntar, porque yo estoy operada con una microdisectomía en la L5S1 y
quería saber, ahora mismo hace año y medio estoy muy bien, si tengo posibilidades en un futuro de que me vuelva a dar problemas. Puedes volver a hacer una... Mira, el riesgo de recidiva de hernia, el porcentaje es alto, no te asustes, es el 25%, ¿vale? Pero puede que no te pase nunca. Pero como es un disco que ya no está sano, ya se ha roto, ha tenido un desgarro que se ha cicatrizado, tienes el riesgo de hacerla, lo tienes. También te puede pasar en otro disco, me puede pasar a mí. Hay gente que hace hernias traumáticas, puedes ser la persona más sana del mundo, los discos estupendos, haces un esfuerzo, tienes un accidente, se te rompe y haces una hernia. Lo importante, por ejemplo, tú serías uno de los pacientes que yo les daría las recomendaciones para evitar que te vuelva a pasar. Porque cuidándome, haciendo esas cosas, posibilidad de que pudiera estar bien. Lo reduces, no lo reduces al 0%, pero tienes menos riesgo. Vale, gracias. De nada. ¿Me escucháis? Sí. ¿Hay un tope de edad para operaciones de lumbar? O sea, de columna? Depende de qué cirugía. Yo, por ejemplo, si es solo una descompresión por una estenosis de canal y es una persona que no tiene muchos antecedentes médicos, yo he operado gente de 89 años. Si es una persona de 60, que es un cardiópata, diabético mal controlado, hipertenso, insuficiencia renal, pues prefiero al de 89 años que al de 60. Gracias. Damos por rematado o turno de preguntas. Moitas grazas. Muchas gracias por haber aguantado el rollo.